gracias a su súplica, Recording has started. que es mayor de lo que puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz está con ustedes. Hermanos, quiero invitarlos a que estemos alegres, a que una sonrisa a aquellos que la necesitan, aquellos que necesitan un consuelo, un abrazo. Démonos en el Señor y demos gracias por todas las cosas recibidas de Él. Alegrémonos a nuestros hermanos y estemos alegres porque primeramente Dios pronto estaremos reunidos y podremos recibir el cuerpo de nuestro Señor. Todo esto lo vamos a poner en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escóndete en las manos del Señor. Deja que Él sea de tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mar, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido reunirnos una vez más. Señor, te pedimos que todo lo que en esta noche salga de nuestra boca sea para la edificación de tu pueblo. Acompáñanos, Señor, hoy y siempre. Y te pedimos, derrames tu Espíritu Santo a la distancia cada uno de nosotros, porque para ti no hay distancia. Ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos en nuestros hogares, Señor, bendícenos. Y derrama la fuerza de tu Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, llena mi corazón de ti. Espíritu de Dios, derrama de tu amor en mí.
Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a continuar con esto que comenzamos precisamente hace ya 8 días. La semana pasada compartíamos precisamente el primer de estos temas. Estamos compartiendo una serie de temas los cuales hemos titulado El reloj de Dios, en el cual en la primera parte que compartíamos hace 8 días precisamente, en esta primera parte hablábamos sobre cosas muy importantes, 3 cosas muy importantes de ellas. Hablábamos y recordamos, lo primero que hablábamos es que lo primero que Dios hace es poner orden en nuestra vida. Él viene y pone orden en nuestra vida. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 y siguientes, veíamos cómo Dios empieza a darle orden a todo. Él empieza a dar orden a nuestras vidas. Él pone todas las cosas en su lugar. Dios ordena el mundo. Dios viene y ordena la tierra. Separa las luces de las tinieblas y el Señor comienza su bendita y hermosa creación. El Señor, lo primero que hace Dios es poner las cosas en orden. Y después de que el Señor pone las cosas en orden, crea el hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Y cuando crea el hombre a su imagen y semejanza, también al hombre le da una ayuda adecuada, y lo veíamos hace 8 días en el tema anterior. Le da una ayuda adecuada, que quiere decir kenerdón, que significa ayuda adecuada. Y entonces el Señor hace a la mujer, saca a la mujer del hombre, del varón precisamente. Una vez que el Señor lo hace, crea hombre y mujer a su imagen y semejanza, el Señor les da a ambos la tierra para que hombre y mujer sean colaboradores del plan de Dios. Y entonces nosotros, el hombre, el ser humano, se convierte en colaborador de Dios. Y entonces el ser humano ahora lo que va a hacer es ser parte de la creación divina del Señor. Entonces, una vez que Dios pone todo en orden en nuestra vida, lo siguiente que hace el Señor es nos entrega todo. Pero el hombre, el hombre desobedece. El hombre viene y desobedece a su Creador. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, veíamos cómo el hombre desobedece al Señor. El Señor le entrega todo al hombre y le dice, aquí tienes, todo esto es tuyo. Pero una vez que el Señor le entrega todo, también le dice al hombre, pero yo me voy a reservar este árbol. Este árbol va a ser reservado solamente para mí. Tú no has de comer de él. Y entonces viene la desobediencia del hombre. Y una vez que el hombre desobedece a Dios, entonces el hombre es expulsado del paraíso. Una vez que el hombre es expulsado del paraíso, como Dios es Padre, y Dios nos ama con un amor eterno, como Dios es Padre, entonces Dios mismo hace una promesa. Y en esa promesa que Dios le hace al hombre, le dice en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, lo que hablábamos hace 8 días, y nosotros y la iglesia conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de salvación. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, es donde viene el protoevangelio y dice la palabra de Dios, enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo.
y he aquí que él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañal. Viene la promesa. Yahvé, Dios le hace la promesa al hombre. El hombre estaba ya separado de una amistad con Dios, pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere perder nuestra amistad, porque más que ser nosotros sus amigos, somos sus hijos. Y como Dios no quiere perder la amistad, entonces Dios mismo hace una promesa. Y Dios le hace la promesa. En este tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que lo vamos a llamar, el tema como título principal se llama El reloj de Dios, pero lo vamos a poner como subtítulo y lo vamos a llamar Patriarcas, los patriarcas. Lo primero que vamos a ver es que en el tema anterior nos estuvimos metiendo en los capítulos de la prehistoria, antes de que comenzara todo, la creación de la humanidad, la creación del mundo. Nos metimos en lo que era la prehistoria, pero ahora en este tema vamos a ir directo y vamos a comenzar en la historia de la humanidad, la historia de la salvación, donde comienza tu historia y donde comienza mi historia. Aquí es donde todo comienza. Vamos a seguir escudriñando las escrituras para que sean ellas las quienes nos hablen y quienes nos vayan diciendo poco a poco cómo es que nosotros tenemos un rol importantísimo en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia. Cuando Dios prepara su promesa hecha a nuestros primeros padres allá en el paraíso, Dios empieza a preparar esta promesa. Dios no solamente hace una promesa y la avienta al aire y entonces cumple la promesa a la ligera. ¿Por qué Dios no cumple la promesa a la ligera? Porque una promesa no se improvisa. Cuando tú haces una promesa, cuando alguien te hace una promesa, esa promesa no se improvisa. Esta promesa necesita de una organización. Esta promesa necesita de una organización previa donde sea establecida con bases y fundamentos. Y entonces vamos a ver dónde es donde comienza precisamente la organización, cómo comienza esta promesa que Dios le hace a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso terrenal. Y para esto vamos a escudriñar el libro del Génesis, todo el capítulo, del capítulo 12 al capítulo 25, pero solo voy a estar tocando varios puntos. Pero esta historia, todo lo que es este tema, lo vamos a estar desenvolviendo específicamente entre el capítulo del libro del Génesis, entre el capítulo 12 y prácticamente hasta el capítulo 25 y siguientes. Esta primera parte lo vamos a ver hasta el capítulo 25. Porque aquí es donde viene un hombre que ya es anciano de edad, que camina lentamente. Un hombre que camina ya muy lento porque es anciano. Lleva un bastón en la mano. Y además a este hombre le gustaba contar estrellas. Este era un hombre de descendencia arameo. Además era pagano, adoraba a otros dioses, que estaba casado con una mujer estéril. Al hombre al que yo me estoy refiriendo, este hombre llevaba por nombre Abraham. Abraham, que era un hombre ya adulto, ya mayor, cuando escucha por primera vez la voz del Señor. Y para ello vamos a ver el libro del Génesis en el capítulo 12 del versículo 2 y 3. Aquí es donde comienza Dios a trabajar en la promesa que ya le había hecho a nuestros primeros padres.
Aquella promesa del protoevangelio donde él dijo, enemistad pondré entre tú y la mujer, entre su linaje y el tuyo, y él te aplastará la cabeza. Aquí es donde comienza Dios a trabajar esta promesa. Aquí es donde él comienza. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tu bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti bendeciré a todos los linajes de la tierra. Por ti bendeciré a todos los linajes de la tierra. Aquí Dios comienza a trabajar una promesa que hizo. Dios hace una promesa ya en el paraíso cuando nuestros padres son expulsados. Y entonces Él les dice, no se preocupen porque sí se cometió un error, pero viene algo más adelante, viene algo más allá. Y es entonces cuando Dios le dice a este hombre anciano de origen arameo, ya grande de edad, cansado, se apoyaba sobre un bastón, le gustaba salir a contar estrellas. Y a ese hombre anciano le hace otra promesa y le dice, a ti, por medio de ti, haré que te bendigan todas las generaciones. Este es un hombre ya mayor de edad, es un hombre ya anciano, que está casado con una mujer estéril. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículo 29 y 30. Él estaba casado con su esposa llamada Sara, una mujer estéril. Es una mujer estéril y Dios le hace una promesa y Dios le está diciendo, voy a bendecirte grandemente, voy a multiplicar tu descendencia. Y más adelante se lo dice. En el libro del Génesis, en el capítulo 22, versículo 17, le dice, le hace la promesa, voy a hacer que tu descendencia sea incontable como las estrellas del cielo. Sea incontable como las estrellas del cielo. Ustedes pueden imaginar a un hombre de una edad muy avanzada, como la era Abraham, que de repente llegue Dios y le diga, eres un hombre de edad avanzada, tu esposa es una mujer estéril, y todavía llega Dios y le dice, voy a hacer que tu descendencia sea incontable como las estrellas del cielo. Dios promete, Dios está haciendo una promesa que simplemente es impensable. Está haciendo ni siquiera algo difícil, está prometiendo algo completamente imposible. Completamente imposible. Abraham tenía 100 años. 100 años, y su esposa Sara tenía 90 años, y no solamente tenía 90 años, era estéril. Abraham 100 años, y Sara 90 años, cuando les nace Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Abraham nunca dejó de creer. Y cuando la gente se burlaba de Abraham, porque el bullying ha existido desde el Génesis, desde el principio de la humanidad, no crean que esto es algo nuevo, el bullying siempre ha existido, y cuando la gente miraba a Abraham y le gritaban, ¡hey, Abraham, ¿a dónde vas? Ya estás viejo, tu tiempo ha terminado, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿En quién confías? ¿No te ha tocado que en muchas de las ocasiones te han dicho eso? ¿O tú mismo o tú misma has pensado eso? Momentos difíciles, momentos de necesidad. Este momento tan fuerte que estamos pasando a nivel mundial, que no solamente hay personas en hospitales enfermos, sino que hay muchas personas quedándose sin empleos.
¿Y cuánta gente todavía dice, y aún así crees en tu Dios? ¿Aún así le crees a tu Dios? ¿Aún así le das gracias a Dios? ¿Aún así sigues orando? ¿Aún así sigues rezando? ¿Aún así sigues esperando? ¿Aún así sigues confiando? Es exactamente estas mismas palabras las que le decían a Abraham. Le decían, eres un viejo loco, tienes 100 años de edad, tu esposa es estéril, tiene 90 años de edad y aún sigues esperando una promesa que es prácticamente completamente ilógico. Esto simplemente no se puede dar. Además, es bien importante que sepamos que en el Antiguo Testamento una enfermedad o el que una mujer o un hombre fueran estériles lo consideraban como una maldición de Dios. Entonces, aparte de que esta mujer ya era una mujer mayor de edad, anciana, no solamente era una mujer anciana, sino que estaba estéril. Y todavía Dios les hace una promesa, o sea, Dios va en contra de toda lógica. Dios va en contra de toda lógica. Y las personas se burlaban. Y la gente le decía, Abraham, ¿a dónde vas? Ya estás viejo, ¿por qué sigues esperando en una promesa? Abraham simplemente tomaba su bastón. Y yo te aseguro que riendo, volteaba al cielo y le decía a esa gente incrédula, este bastón en el cual yo me sostengo es la promesa que Dios me hizo y yo le creo. ¿En qué bastón te estás sosteniendo tú en este momento? ¿Te estás sosteniendo en un bastón de una promesa? ¿Te estás sosteniendo en el bastón de la promesa de Dios o te estás sosteniendo en el bastón de tus propias fuerzas? Y cuando todo esto continuaba, Abraham recordaba la promesa que Dios le hizo y aquella promesa que Dios le hizo donde le decía, haré que tu generación sea incontable como las estrellas del cielo. Y cuando él se acordaba, volteaba y le decía a toda esa gente incrédula, le decían, Abraham, ¿a dónde vas? Ya estás viejo, tu tiempo ha terminado, ya hay oscuridad en tu vida. Entonces Abraham volteaba y les decía, voy a contar estrellas. Porque Abraham seguía contando estrellas hasta el último momento, hasta el último minuto. Seguía confiando, seguía sosteniéndose en ese bastón. Seguía sosteniéndose en ese bastón que era lo que lo mantenía, que era la promesa de Dios. Y a la edad de 100 años, y Sara teniendo 90 años, les nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero Dios, una ocasión alguien me dijo, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Y como Dios tiene muy buen sentido del humor, cuando Abraham tenía 112 años y Sara tenía 102 años, le pide algo ilógico Dios a Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo. Allá en el libro del Génesis, en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham, toma tu hijo y entrégamelo en sacrificio. Esto simbolizaba quitarle la vida a su hijo. Yo no sé si a ti no te ha pasado, pero cuántas de las veces hemos visto que Dios nos da algo, Dios nos bendice con algo económico, por así decirlo, y de repente lo vemos esfumarse, lo vemos que se va, las cosas se van de nuestras manos. Ahora imagínate, aquí le está diciendo
Dios, entrégame a tu único hijo, al hijo de la promesa, aquel hijo por el cual es el único que está garantizando aquella promesa que yo te hice, que tu descendencia sería más grande que las estrellas del cielo. Y le está pidiendo, entrégamelo, entrégame a tu hijo, entrégamelo. Abraham, con dolor en su corazón, cumple ese mandato que Dios le está haciendo. Toma a su hijo y se van al monte. Cuando están allá, ya en el monte, le dice Abraham a su hijo, junta leña para el sacrificio mientras yo preparo la mesa del sacrificio. Cuando ya está todo listo, voltea y le dice Isaac, Padre, ¿y en dónde está el animal? ¿Dónde está el ternero que vamos a sacrificar? Abraham volteó y se le quedó viendo, y en ese momento el muchacho entendió. Y el muchacho solo se acostó sobre la mesa del sacrificio. Cuando Abraham tomó el cuchillo, y en ese momento estaba a punto de dejarlo caer, su mano iba golpeando con fuerza para atravesar el corazón de su propio hijo. En ese momento el ángel del Señor le toma la mano y le dice, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. En el último segundo, antes de que Abraham acabara con la vida de su hijo, Dios interviene. Dios interviene. ¿Sabes por qué? Porque el reloj de Dios tiene 60 minutos y cada minuto del reloj de Dios tiene 60 segundos. Y Dios solo necesita el último de los segundos para intervenir. Por muy difícil, por muy fuerte que sea la situación por la que estés pasando, por la que esté pasando tu familia, el reloj de Dios tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Él solo necesita el último segundo de su reloj para intervenir. Y dice la palabra de Dios que todo acontece para el bien de los que Él ama. En este momento, la situación es muy desagradable por la que estamos viendo. A lo mejor tú eres una de las personas que tienes algún enfermo con este virus que está aconteciendo. A lo mejor tú eres una de las personas que te quedaste desempleado o desempleada y ya estás desesperado. A lo mejor tu necesidad es completamente diferente. Solo recuerda que Dios solo necesita el último segundo para intervenir para el bien en tu vida. No te desesperes, que Él solo necesita un segundo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, en la historia de la salvación, tiene mucho que ver con nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, porque es nuestra propia historia. Es nuestra propia historia. Todo lo que ya aconteció, lo estamos aconteciendo y va a seguir aconteciendo, porque la historia no es otra cosa más que un gran círculo que no se detiene, nunca se detiene, y sigue girando y sigue girando. Y hoy podemos estar arriba, o a lo mejor podemos estar abajo. Lo importante no es saber en qué momento de la historia nos encontramos, lo importante es que entendamos que vamos a salir de él. Porque es un ciclo que no puede parar y que además no para. En Abraham comienza Dios a trabajar en la promesa que hizo allá en el paraíso. Y también le hace una promesa a Abraham. Pero Abraham muere y solo muere dejando un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero a Isaac le nacen dos hijos, uno de nombre Esaú y el otro
de nombre Jacob, gemelos. Jacob era un hombre mañoso, tramposo, que usurpa el lugar de su hermano Esaú, quitándole el ser el primogénito. Y lo engaña viendo su necesidad, comprándole ese lugar privilegiado de ser el primogénito de la familia. Se lo compra por un plato de lentejas. En el libro del Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34, vemos la historia. Cómo Jacob le compra la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. ¿Cuántas y cuántas ocasiones hay o habemos personas que viendo la necesidad de los demás nos aprovechamos de ella? Hoy en día, tú vas a una tienda aquí en Estados Unidos y si encuentras una mascarilla la encuentras carísima. Cuando antes comprabas una caja de mascarillas por un precio muy accesible, hoy en día encuentras aquí en el estado de Tennessee las cajas de mascarillas con 10 mascarillas hasta en $50 y a lo mejor más allá. Hay personas que cuando ven tu necesidad, cuando ven mi necesidad, se aprovechan de ella. Y esto fue precisamente lo que sucedió con Jacob y con Esaú. Esaú llegó muriéndose de hambre, tenía hambre, y Jacob agarraba ese platito de lentejas y hasta se lo saboreaba. Se lo saboreaba de tal manera que Esaú sentía más hambre, estaba desesperado. Y entonces Esaú, en ese momento, él quiere, y entonces por la misma necesidad que él tiene, él le cambia el ser su primogenitura, se la cambia por un plato de lentejas a su hermano. Su hermano que es un tramposo, su hermano que sabe aprovechar la necesidad para su propio bien. Pero a final de cuentas, Dios, el Señor, fue a él, fue a Jacob a quien él eligió para que la promesa siguiera adelante. Porque de Jacob nacen 12 hijos, que son las 12 columnas de las 12 tribus de Israel. A él fue a quien Dios escogió, a un hombre que se valió de la desgracia ajena para hacer su propio bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos. Dios elige a quien Él quiere y muchas de las veces al menos capacitado. Muchas de las veces al menos capacitado es a quien Dios viene a escoger. Al menos preparado. Porque Dios así trabaja. Con los 12 hijos precisamente de Jacob, se establece la estructura ya del pueblo de Dios. Y comienza una estructura. Pero vemos que Jacob es necesario y es un peldaño bien importante en esta cadena de la historia de la salvación, de la historia de la humanidad. Y él viene más adelante y bendice a su hijo Judá, a uno de sus hijos de nombre Judá. En el libro del Génesis, en el capítulo 49, versículo 8 y 10. ¿Y por qué es tan importante todo esto que estamos viendo? Muchas de las veces a mí ha llegado muchas personas que me han preguntado, Edgar, es que yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo las Escrituras. ¿Por qué dicen que Jesús es el león de la tribu de Judá? ¿Por qué dicen que Jesús es el Mesías descendiente de David? Pues aquí es en donde precisamente todo esto lo estamos viendo.
Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 49, versículo 8 y 9, dice: A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león de Judá, cachorro de león de Judá. Aquí es de donde viene el nombre para nuestro Señor Jesucristo, que Él es el león de la tribu de Judá. Pero, no obstante esto, así como Judá corre un papel bien importante en la historia de la humanidad, viene alguien más a aparecer en la historia. Viene un muchacho, porque en la historia de la salvación es necesarias personas que le den una estructura fuerte y sólida a lo que es la historia de la salvación. Y para esto se ocupó una persona como Jacob. Pero también son necesarias aquellas personas que comiencen, como lo fue Abraham. Pero si solamente tenemos personas que lleven una estructura y personas que comiencen los planes, aquí hace falta algo muy importante, que en el día de hoy llamaríamos los arquitectos. Aquellas personas que primero lo pensaron, lo soñaron, lo visualizaron y entonces hasta después lo llevaron a cabo. Y aparece una persona en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, importantísimo: José. José, uno de los hijos de Jacob. José, al que sus hermanos le llamaban el soñador. Él viene a aparecer en un momento decisivo en la historia de la vida. José era el hijo predilecto de Jacob, dice el libro del Génesis en el capítulo 37, versículo 3. Y tan es así que es el hijo preferido de su padre, que su padre le manda hacer un manto de colores, solamente a él y no a sus otros hermanos. Este manto de colores hizo que sus hermanos le guardaran odio, resentimiento y rencor, porque además José no solamente era presumido, sino que era chismoso. Dice la misma palabra de Dios que cuando sus hermanos hacían algo mal, José corría a decírselo a su padre. Entonces sus hermanos fueron guardándole un resentimiento de tal manera que llegaron a odiarle, pero más que odiarlo a él, odiaban lo que él representaba. Sus hermanos, por ese resentimiento y por ese rencor, lo venden como esclavo. Lo venden como un esclavo. Y una vez que lo venden como esclavo, llega a ser mayordomo o llega a ser el encargado en la casa de un regente, de un funcionario de alto prestigio que trabajaba en la corte del emperador de Egipto, un hombre que se llamaba Putifar. Este hombre, la esposa de Putifar, le levanta un falso a José y esta mujer lo acusa de violación, por lo cual a José lo mandan prisionero, lo mandan a la cárcel. Y con mucho trabajo, con todo lo que sucede en la cárcel, llega a ser el regente de todo Egipto, llega a ser el gobernador de Egipto, llega a tener el mando de todo Egipto, con muchas dificultades. Esta es una historia que de verdad yo personalmente te animo a que la leas con mucha tranquilidad
se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 37 en adelante. Y es hermoso porque esta es una historia en la que Dios parece ausente. José no deja de clamar a su Señor y su Señor guarda silencio, nunca le responde, se queda callado. Incluso hasta parece cómplice el Señor, porque en vez de que las cosas vayan para bien, todo siempre le va saliendo mal y cada vez mal a José. Pero llega un momento en el que años más tarde, siendo ya José el gobernador de la ciudad de Egipto, acontece lo que hoy en día estamos viendo en muchos países, pero que de manera especial yo pienso que lo podemos notar aquí en Estados Unidos. Cuando José estaba en la cárcel, el faraón tiene sueños, tiene dos sueños. Uno de ellos ve a unas vacas gordas y unas vacas flacas, pero las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Entonces José interpreta los sueños del faraón y le dice: mi señor, esto es lo que significan. Los dos sueños que tú estás teniendo no son más que uno y el mismo. Y esto es lo que significan. Significan que va a haber 7 años de abundancia en Egipto. 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de hambre, de escasez. Y esto es lo que tú tienes que hacer, mi señor. Tienes que escoger una persona de entre todos a los que tú le creas, esa persona en la que tú confíes. Tienes que escogerlo y tienes que ponerlo enfrente de la ciudad para que sea un buen administrador y esta persona pueda administrar durante los 7 años de abundancia para que después durante los 7 años de escasez pueda sobrevivir el pueblo, tu pueblo. Entonces fue cuando el faraón pone a José como encargado y como gobernador de la ciudad de Egipto. Empezó a haber una hambruna en todo el país de Egipto y los hermanos de José se vieron forzados a tener que ir a Egipto a comprar trigo, a comprar grano, a comprar víveres, porque era el único lugar donde los había. Cuando José los vio, supo que eran sus hermanos, supo que eran ellos. En la primera ocasión en la que los vio, no se presentó ante ellos como su hermano. No se presentó ante ellos, porque ya para ese entonces sus hermanos no lo reconocieron, porque él ya vestía como un egipcio. Y no solamente vestía como un egipcio, sino que incluso ya no tenía un nombre hebreo. Ahora tenía un nombre egipcio. Su nombre era Sabnapajea. Ya ni siquiera su nombre tenía. Sus hermanos no lo reconocen, pero él sí reconoce a sus hermanos. Él sí los reconoce. Y tiene un encuentro muy emotivo con ellos. Prepara un encuentro emotivo con ellos porque las cosas requieren una preparación. Prepara un encuentro hermoso que tiene con ellos. Y este hombre, que es un soñador, llega a tener un papel importantísimo en la historia de la vida, en la historia de la salvación. Y yo te lo decía, esto se asemeja mucho a lo que estamos pasando el día de hoy aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo lo veo de una manera más clara. Años pasados, años de abundancia, años donde económicamente la gente no se preocupaba prácticamente de nada. Hoy en día, no porque no haya trabajos, sino por esta enfermedad que está acosando a la humanidad, estamos pasando un tiempo de escasez en todos los sentidos, porque esto no es solamente una escasez económica, sino incluso una escasez dentro de nuestra fe.
dentro de nuestra propia fe, cuántas iglesias cerradas, sagradas eucaristías que solamente podemos ver a través de los medios de comunicación hasta este momento. No podemos tener el cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos reunirnos en las asambleas, en los grupos de oración, en las enseñanzas, en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Estamos viviendo unos momentos de escasez, estamos viviendo momentos difíciles. Y es aquí donde se ocupa un soñador. Porque un soñador ayuda a los demás a soñar. Y cuando tú tienes sueños, tienes esperanzas. Tienes esperanzas. A José, sus hermanos, toda la misma historia, le quitó todo lo que tenía. José perdió su familia. José perdió su vestimenta. Incluso José llegó a perder hasta su nombre. Pero hubo una sola cosa que nadie jamás se lo pudo quitar: sus sueños. Y esto lo llevó a que en ese momento donde se reúne nuevamente con sus hermanos, allá en el libro del Génesis, en el capítulo 50, del versículo 18 en adelante dice: fueron entonces sus hermanos personalmente, y cayendo delante de él, dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Por qué? Porque sus hermanos sabían que habían actuado mal en contra de José. Y ahora José, siendo la máxima autoridad, ellos le tenían miedo a su hermano porque ya sabían, lo reconocen. Cuando en ese momento, cuando llegan a reunirse con él, saben que él es José, porque si leemos más atrás, José mismo se destapa ante ellos. Se destapa ante ellos y les dice: yo soy José, el soñador, al que ustedes llamaban el soñador. Soy José, su hermano, al que ustedes vendieron como esclavo. Yo soy ese José. Entonces, ellos tenían miedo y por eso le dicen: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó: no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Y aquí es donde viene el culmen de la historia de José. Cuando José les dice a sus hermanos en el versículo 20: aunque vosotros pensáis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, un pueblo numeroso. Queridos hermanos, familia, lo que el día de hoy estamos viviendo todos, lo que el día de hoy estamos pasando, aunque nosotros mismos pensamos que es un daño para nosotros, Dios lo puede utilizar para bien. Nosotros no sabemos qué es el plan de Dios, pero de una cosa yo sí te aseguro. Yo te aseguro, y tenemos a un sacerdote con nosotros en este momento, yo te aseguro que los sacerdotes ahora están extrañando más a su pueblo. Y yo te aseguro que nosotros como pueblo, como ovejas, estamos extrañando a los sacerdotes. Esto nosotros lo podemos ver como un mal, pero Dios lo puede utilizar para bien, para salvar nuestra fe. Ahora nos damos cuenta la falta que nos hace acudir a la Sagrada Eucaristía, la falta que nos hace acudir al sacramento de la reconciliación, la falta que nos hace acudir a la exposición del Santísimo,
a la veneración, a los grupos, a las enseñanzas. Hoy nos damos cuenta que aunque podemos hacerlo a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la tecnología, aún así nos hace falta el abrazo fraterno, el calor de hermanos, el calor de familia, el calor de hogar. Hoy yo te aseguro que hay familias que están separadas por esta enfermedad porque uno de ellos está enfermo, y yo te aseguro que en este momento, cuando ellos se vuelven a reunir o se reúnan nuevamente como familia, se van a ver con mucho más amor. El lazo familiar se va a hacer más fuerte, se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Además, acordémonos de una cosa: el reloj de Dios. A Dios le basta el último segundo de su reloj para intervenir. Para intervenir. Dios va a intervenir, Dios ya está interviniendo. Dios interviene de diferentes maneras para el bien de los que Él ama. A través de los doctores, a través de todas esas personas estudiosas que están pensando. Incluso yo se los explicaba el día en la última charla que tuvimos la semana pasada. No podemos separar nada de las cosas espirituales de la iglesia, porque incluso la misma política van de la mano, porque Dios está utilizando incluso a los presidentes de cada una de las naciones, a los mandatarios de cada una de las naciones, para buscar la manera de que esto no se propague cada vez más. Porque todos y cada uno de nosotros, tú y yo, desde donde estemos, doctores, alumnos, profesores, sacerdotes, desde donde estemos, amas de casa, madres de familia, padres de familia, desde el punto donde estemos, todos y cada uno de nosotros somos necesarios, somos colaboradores necesarios para el plan de Dios. Por pequeño que tú pienses o que tú creas que sea tu rol, es importante y es necesario. Porque en la cadena de la historia de la salvación basta que un pequeño eslabón se desuna para que se rompa la historia. Desde donde tú estás eres un instrumento necesario. Tú y yo somos instrumentos necesarios para el plan de Dios. Ahí donde estás te voy a pedir que te pongas de pie, que te pongas de rodillas, que cierres tus ojos. Pongámonos en una posición para pedirle a Dios. Pidámosle al Señor que sea Él quien intervenga en la historia de nuestra vida. Digámosle: Jesús, en este momento ya olvidé esa promesa que me hiciste, porque así como una vez tú le hiciste esta promesa a Abraham, suena como una promesa simplemente ilógica. Y hoy, Señor, la veo cada vez más lejana. Así como Abraham, siendo un hombre anciano, se apoyaba en su bastón y apoyándose en él decía: este bastón en el que yo me apoyo es la promesa que Dios me hizo y yo le creo. Así, Señor, esta promesa que tú nos has hecho a cada uno de nosotros de que vamos a salir, de que vamos a ver tu gloria, sea el bastón en el que nos sostengamos.
que aunque pensemos que el ocaso de nuestra vida está por llegar, que no le hallamos y que no le vemos solución a la situación, nos demos cuenta, Señor, que así como actuaste con Isaac en el último segundo antes de que su padre le arrebatara la vida, así puedes tú intervenir. Señor, que nosotros nos demos cuenta que así como Jacob era un hombre tramposo, era un hombre mentiroso, era un hombre que se aprovechó de la necesidad incluso de su propio hermano, que nos podamos dar cuenta, Señor, que tú no escoges lo mejor de esta vida. Has escogido, como lo dice tu palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo del 27 al 29, que tú has escogido lo que nada vale, lo que nada es, la basura, lo que el mundo tiene por basura, para que nadie se pueda gloriar de sí mismo. Así como tú escogiste a Jacob, Señor, así nos has escogido a nosotros para que sigamos siendo un eslabón en esta historia, la historia de la humanidad. Y que nos podamos dar cuenta que nuestro papel, por sencillo que sea nuestro rol en nuestra familia, en nuestra iglesia, es un papel y es un rol importante. Y que por sencillo que este parezca, es fuerte. Señor, ayúdanos para que en esta noche, Señor, aprendamos de este muchacho soñador, José. Este muchacho al cual sus hermanos primero lo arrojaron a un pozo. Después lo sacaron de ahí y lo vendieron como esclavo. Fue arrebatado de su padre, de su familia. Este muchacho, Señor, que desde niño vio el sufrimiento y te oraba y te clamaba, pero no te escuchaba. Tú aparentemente permanecías callado, pero no es así. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que el silencio también es respuesta. Y que sepamos que si tú en este momento por el que estamos pasando no nos estás hablando, es porque estás preparándonos, estás preparando tu respuesta, estás preparando tu plan de salvación para nosotros. Señor, ayúdanos y enséñanos a ser como José. Que aunque el mundo nos arrebate y nos quiera quitar todo, sigamos siendo unos soñadores. En ti nos abandonamos. Para que un día nosotros podamos decir, como dijo José, aunque todo pareciera pasar para mal, Dios todo lo ha utilizado para bien. Porque sabemos que tú eres el único que escribes derecho en renglones torcidos.
Ahí desde tus propias palabras, donde te encuentres, pídele a Dios. Pídele a Dios desde el fondo de tu corazón, sin importar de qué manera tú le ores, de qué manera tú le pidas. Si quieres levantar tus manos, levántalas. Si quieres, tú puedes orar, puedes pedirle a Dios en la manera que tú sepas, en la que tú te sientas cómodo, cómoda. Sí, hermano. Pero háblale a Él desde el fondo de tu corazón. Ok. Háblale a tu corazón y dile a Él cómo te sientes mientras escuchamos esta alabanza. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos. Gracias, amado Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, amado Señor. Y en esta noche nos abandonamos en tus preciosas manos. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría, si el Padre Robin todavía está con nosotros, me gustaría, Padre, si nos puede dar su bendición, si nos puede dar a todos su bendición, por favor. José, ¿se encuentra el Padre con nosotros todavía? Estoy hablando a mí mismo. Aquí Ah, está. muy bien. No, Ahora sí, Padre. estaba hablando, ¿verdad? No me entendieron. No, estaba diciendo que yo aprendí mucho de su tema. Hoy aprendí que la promesa de Dios es el bastón que debe de sostenerme. Eso es lo que aprendemos de la vida de Abraham. Hay que ser paciente, esperar en el Señor, porque Dios intervendrá en favor de nosotros, aunque sea en el último momento. Dios solo
necesito, como nos dijo, un segundo. Entonces yo te agradezco mucho por esta enseñanza hermosa. Y obviamente los extraño mucho, como dijo Edgar, es que no me siento como un sacerdote, porque como un pastor sin sus ovejas, sin su pueblo, así es. Entonces estoy muy emocionado viendo mis feligreses, ¿verdad? Algunos de mis feligreses de la parroquia de la Ascensión especialmente. Entonces, gracias por estar aquí esta noche. Gracias también a Maggie por tocar y cantar, como siempre muy hermoso. Entonces les doy una bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en Gracias, paz. Padre. De nada, de nada.